Vamos a hacer una pregunta personal. ¿Quién de ustedes hoy se siente especialmente esperanzado? Que levante la mano. Especialmente esperanzado. Pero especial. ¿Quién siente hoy en su vida que la esperanza es parte esencial de su propia vida? La Anita. Maravilloso. Oye, maravilloso. A ver, yo les pregunto eso porque ¿qué pasó? Cuando el Papa llama al año de la esperanza, año 2023, dice, vamos a hacer el jubileo de esperanza. Yo veo, y la verdad es que yo no sentía mucha esperanza. No era un tiempo muy bueno para sentir, ¿tú te acuerdas cómo estábamos? Pero igual nos inscribimos inmediatamente en el jubileo para ir, así que tan desesperanzados tampoco estábamos. Pero eran tiempos difíciles. Estábamos solos, estábamos discerniendo si nos quedábamos en la federación o no. Así que imagínense, pasamos de eso a aquí. Un gran cambio. Pero estábamos anclados en Dios haciendo ejercicio espiritual. Nosotros todo ese año para discernir, bueno, no sé si todos saben, pero Jorge Denops hizo ejercicios espirituales ignacianos, gentejinianos en el movimiento por muchos años, y nosotros lo vivimos en el 2006, y en otras ocasiones cuando han pasado hitos importantes como la muerte del Papa Marcelo, otras cosas así. Y para discernir qué hacíamos con nosotros, volvimos y fuimos a ver a la Angélica, buscamos todo el material, vimos las mismas hojitas que él tenía con año 2006, nos entregó todo y lo vivimos nosotros de nuevo. Y lo vivimos con el Padre Paz, todo el año, en la vida diaria. Bueno, la cosa es que cuando pasó esto dijimos, estamos llamando a la esperanza, tenemos que ver de dónde sacamos la esperanza nosotros. Y por eso es que puse este título, Construyendo mi Esperanza. Y la reflexión ahora ya no es grupal, no es del grupo oficial, vamos a pedirles una reflexión personal y matrimonial. Aquellos matrimonios que no estén ambos trabajo, háganlo personalmente y denle la oportunidad a su cónyuge de hacer ese trabajo juntos. Porque lo que queremos es que la esperanza, ya que estamos hablando de cómo la construimos, cuáles son nuestras semillas, que nos decía el Padre, bueno, ahora queremos que se conecten con su propia vida para ver cómo construyo yo o nosotros verdaderamente la esperanza que Dios nos pidió. Entonces, hicimos un ejercicio que tiene 5 puntos que encontramos que son las herramientas mías, personales, y las herramientas que Dios nos dio para construir esa esperanza, para poder caminar esa esperanza. ¿Por qué? Y aquí también viene una palabra muy linda del Papa. Cuando no encontraba esperanza, el Papa nos dijo y nos invitó a que este era un camino. No es una conquista permanente, es un caminar junto a Dios para construirla. Y no es algo que vamos a llegar. Es como era en la época antigua, yo no sé si se acuerdan cuando viajábamos, lo importante era el camino. Parar, disfrutar el paseo, no la meta. Aquí pasa lo mismo. Disfrutemos este proceso de construir una esperanza. ¿Cuáles son estos puntos que yo encontré al menos y que se lo comuniqué a Andrés y le dije, ya, bueno, feliz? El primero, lo hemos repetido y lo han dicho un montón de veces, ¿eh? La oración. La oración. No hay fundamento y sustento real de la esperanza si no está atada a la oración. Y lo importante de la oración es que es un encuentro significativo con Dios. Es como tu amigo, tu compañero, tú conversas, tú hablas. De repente pasan cosas que uno no tiene palabras. Está complicado y dice, bueno, te escribo, no tiene palabras, pero no se lo dice. Y te lo entrega. De hecho, nos ha pasado, nos nombraron jefe, salió ya, y oye, qué lindo, qué terrible, y nos bajó el susto. Así como mal. ¡Ah! Pánico escénico. Y ahí viene Santa Teresa de Calcuta, nos cambió el foco.
La oración, decía, es ponerse en manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. Por ende, y ahí viene una reflexión mía, ¿qué es lo más importante? No es lo que yo le diga a Dios en la oración, sino lo que Dios me está diciendo a mí cuando estoy en oración. Es abrir ese corazón para escucharlo a Él. Y ese foco nos ha ayudado en los tiempos en que nos baja la... ¿sí? Mal. Y tenemos que poner la canción de Surja Valentía y todo lo demás. El himno. El himno de de ¿Para qué? Para hacer algo que en el grupo oficial nuestro lo conté hace poco. Para permanecer en Dios. El fruto de la oración para nosotros es ese verbo especial que nos marcó, permanecer, que significa llevar a Dios todo el día, en cada momento, y que la Andrea lo hace mejor que yo porque ella lo une mucho a todo lo que está pasando. De repente, oye, se nos perdió acá, es de Dios. Y yo no le creo mucho, pero ha sido súper lindo para nosotros el descansar, es un descanso. O sea, el saber que Dios cuida y que las cosas van a resultar como nosotros queremos, nosotros tratamos de querer que resulte de una manera, pero al final es como Dios quiere que resulten. Y yo quiero ser dócil a eso. Y en ese sentido, la verdad es que es súper importante y me ha ayudado mucho a mí, que me cuesta orar. Me cuesta parar y decir voy a orar. La Andrea, el cónyuge, ella no le cuesta nada. Así que de inmediato, y no uno, así como, ya, hay una propuesta. Pero también, dentro de la federación aprendimos algo tan lindo. Y yo creo que ustedes lo han ido viviendo y lo han ido viviendo en lo paulatino. La oración comunitaria. La oración en que todos nos apoyamos. Y ahí yo quiero hacer un recordatorio de este caballero. Para los que no lo conocen, es el padre del padre Pato. Es Patricio Mura, papá. Él fue el educador nuestro cuando probablemente nos decía, ya no estoy en edad de ser educador. Porque no había educadores y él lo hizo, lo asumió como una obligación y como una forma de entregar cariño. Y él en su forma decía, mira, lo más macanudo que puedo hacer, sí, él era muy macanudo en estas cosas y era muy choro, pero ya estaba mayor, decía, yo ya no puedo estar con ustedes como me gustaría, pero yo sí puedo hacer algo, puedo rezar por ustedes siempre. Y fue muy importante para nosotros que él ofreciera eso, conociendo su historia. Él era una persona muy activa, muy entretenida, muy de hacer cosas. Y lo único que él podía hacer, en sus palabras, era rezar con nosotros. Y lo hizo. Y nos sentimos muy abrazados por su oración. Y por su oración no solo personal, incluyó a todos, a la abuelita, por supuesto, que rezaba con nosotros, al curso 3, después al grupo de fundadores, y la verdad es que fue un abrazo, y ha sido siempre un abrazo cada vez que tenemos un problema. O sea, cuando ellos eran educadores, una pequeña anécdota, 2012, agosto, nosotros veníamos llegando de un viaje y se intoxicaron todos nuestros niños con monóxido de carbono. Fue súper estresante y salió y llamamos a la ovejita y estaba justo acá en Bellavista. Y bueno, aparte de que se pusieron todos a rezar, fue una cosa como sentir el poder de la oración. Todos nuestros niños quedaron sin secuelas. Tuvimos a 12 en la UCI, la intermedio, y la y fue muy fuerte. Y aquí estamos. Entonces, no es que no nos hayan tocado cosas, han pasado cosas y en ese minuto justo nos comunicamos y estaban aquí, ellos justo estaban en Bellavista. En ese minuto, tocó que estaban en Bellavista cuando vimos ayuda y oración y hubo oración. Exactamente. Segundo punto, Fernando. Para nosotros, agradecer. No es solo rezar. Agradecer es una forma de ponerse como Dios se pone,
no dar nada por sentado, no dar como que fuera un derecho, que es lo que tenemos, sino que todas las cosas que están pasando son gracias a Dios. Están en el plan de Dios, como dijo el Padre. Si lo puedo mandar a eso, Marcelo. Están en el plan de Dios. Agradecer todo lo que nos pasa, porque el Espíritu Santo y todo lo que nos pasa, para los que son esperanza, todo lo que nos pasa en la vida, en el día, si nosotros lo ofrecemos y dejamos a Dios entrar, es parte de Él. Dios va con nosotros. Entonces nosotros agradezcamos. Y en el fondo cuando se hace varias veces, cuando tratamos y miramos en ese filtro, lo decía Juan Pablo, lo decía hoy día mismo, qué lindo cómo está el verde, qué rico el día. Cuando hacemos ese ejercicio diario, se hace más fácil ver a Dios, porque en el fondo lo que ocurre cuando agradecemos es que empezamos a ver a Dios en lo cotidiano. Y en el caso nuestro, ver a Dios en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, nos ha dado mucha esperanza. Pero no siempre es fácil. Yo lo puse al final. Agradecer también es un trabajo. Porque en estos tiempos no se agradece mucho. Hemos perdido la costumbre de agradecer. Más bien nos quejamos. Y nos resulta fácil quejarnos. Agradecer es otra cosa. Y por eso, a ver, aquí les voy a contar un tema personal que va la siguiente. Por favor. Este es nuestro hijo Felipe, el mayor, el abogado, que tengo que rezar mucho por él. Aquí está en una edad súper complicada para él, porque era nuestro primer hijo y quisimos hacerlo perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? No va al McDonald's. ¿Cómo va a comer McDonald's? Las películas no tienen que ser inadecuadas para él. Y las series, no, si son muy violentas, no. Resulta que la cagamos. Mal. ¿Por qué? Porque estaba aislado. No conversaba los temas que conversaban sus compañeros, no comía como comían sus compañeros, no tenía la historia que tienen los demás. Y eso le hizo pasar muy mal. No decía garabatos cuando estuve en un colegio de hombres que a esa edad, no amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo pasaba tan mal y en la desesperación le dijimos, cuando rezaba con él, oye, vamos a dar gracias por algo, cualquier cosa. No lograba encontrar nada. Me acuerdo patente, el primer día que hicimos esto, pero demos gracias de que estamos aquí juntos los dos para rezar. Ya, papá. Y el día siguiente, de nuevo, hagámoslo. No sé qué podría hacer. ¿Qué pasó? Rico, algo bueno. La comida estuvo buena. Listo, la comida estuvo buena. Y así, en pequeñas cosas. Marcelo tomó como desafío agradecer todas las noches con el Felipe, pasar hasta que fuera un hábito en él y aprendiera a mirar. A conectar con agradecer. Nos costó años. No fue de un día para otro, fueron años. De hecho, él se ríe todavía cuando no encuentra que agradecer, se recuerda, no, tenemos mucho que agradecer. Y empieza a escuchar. Y de hecho fue tan rico con el tiempo que dijimos, vamos a hacerlo con todos los demás. Y nos juntamos, tratamos una vez a la semana, de juntarnos con todos los niños desde chicos, para dar las gracias uno por el otro. ¿Qué cosa concreta? Yo doy gracias de mi hermano. Y fue una bendición, fue un regalo, porque al principio obviamente son niños y dicen, ay, gracias porque no me pegó. O porque me convió la comida. Pues todas las cosas. Y hoy, damos gracias porque me escuchaste. Te doy gracias porque me acompañaste en este momento difícil para mí. O sea, ha sido tan profundo, pero ha sido después de más de 15 años de... O te dan gracias porque a mí la forma positiva, porque me dicen positivo, pero decirme mamá, sigue así. Gracias porque has respetado mi espacio en la universidad y no has hecho esto. Gracias por el respeto. Entonces, queda claro que uno tiene que seguir así sin meterse. Y unimos a nuestra madre. Darle gracias a ella. Tenemos también una costumbre que hemos ido conquistando, que a fin de año agradecemos por el término del año en forma concreta y cada uno va agradeciendo algo
la madre, ahora a la madre, que le haya regalado. Y a principios de año le pedimos que nos acompañen este año y qué cosa pedimos específicamente. Así que ha sido algo que los niños ya nos dicen, bueno, ¿y cuándo lo hacemos? Lo ofrecemos, se han ido incorporando algunas veces las pololas, algunas cosas para fin de año. Pero lo más importante para recalcarles con los niños es que a esa hora que estaba el Felipe ahí, la primera foto, incluso más chico, a él le daba vergüenza a su hermano, el Andrés tiene síndrome de Soto, porque en esa época hablaba muy como más chico, se veía mucho más grande de lo que era. Entonces, en esta angustia como papá que a uno le da, se le parte el alma que un hijo sienta vergüenza del hermano, ¿entendí? ¿Qué hacemos? Y ahí se nos ocurrió esto de agradecer. Entonces, cuando agradecíamos el uno por el otro, que pasamos toda la casa, al final nos bendecíamos. Y ellos se agradecían, gracias Señor por este hermano, gracias Señor por Marcelo, yo te bendigo. Entonces, eso que quedara en el inconsciente, de que ellos estaban agradeciéndose por el otro, para cuidar la relación de hermanos. Eso todo en el inconsciente. Sigan. Siguiente punto. Para nosotros, obviamente esto es personal, cada uno de ustedes tendrá sus puntos. Para nosotros fue súper importante discernir. ¿Qué es discernir? El Papa nos decía, es la ayuda para reconocer las señales con las cuales el Señor se hace encontrar en todas las situaciones previstas, incluso las cosas malas. Es difícil, y ahí Andrea lo decía hace un ratito. A nosotros cuando nació nuestro Andrés, nuestro arqueólogo, recién titulado, estaba tan pifiado de todas partes. Se nos movió todo. Y pedimos ayuda y ahí encontramos el ejercicio espiritual en la compañía de Jesús, no en Schoenstatt. Y lo hicimos y nos cambió la vida para poder encontrar las señales de Dios cuando no se ven, es poder agudizar los sentidos. Y dijimos, qué cosa más maravillosa, más linda. ¿Cómo no hay en Schoenstatt? Y ahí nos dijeron, si hay en Schoenstatt el ejercicio espiritual. Y ahí pasó algo muy lindo. Que son lejitos. El Jorge. Perdón. Jorge no, curso 6, marido de Angélica. No. Angélica, párate para que te vean entrar a la comida. Porque es muy chiquitita, tienes que pararte para mirar. Bueno, hacía mucho tiempo que estaba trabajando los ejercicios espirituales que el padre Kenton regaló y él era. Es en el libro El hombre heroico, es un retiro que él hace a los sacerdotes. Pero se publicaron varios más aquí en Chile, así que son 4, creo que se salieron publicados. Bueno, pero él, más allá de eso, él nos marcó. Y nos decía siempre una frase que la tenemos hasta el día de hoy. Hay cosas que son problemas míos y hay cosas que son problemas de Dios. Entonces cuando yo trabajo por Dios, porque ya nos escogió, estamos acá, dijimos que sí, y la vida pasa y nos abrumamos igual y te pasan cosas, voy al santuario y le digo, hasta aquí llego yo, esto es pega mía, de aquí para acá el problema es pega de Dios, así que por favor ponte. Y se lo entrego. Y lo decía tanto que se nos quedó pegado. Entonces cada vez que viene la tembladera, sí, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya lo hacemos. El resto es tarea de Dios. Y de verdad es un alivión. Nos cambia como la forma de ver y nos ayuda mucho a entregarlo. Dios está haciendo esta pega. Nosotros no. Nosotros hacemos una pega chiquitita. Yo creo que a medida que han pasado los años hemos descubierto que Dios hace más pega de la que nosotros hacemos o creemos hacer. Así que es como ir este músculo desarrollando gracias a Dios. A nosotros nos ayudó mucho en el Centro de la Providencia cuando hacíamos talleres. Y siempre talleres, siempre consultábamos cosas y él nos aclaraba la película así en un rato. Sí.
Cuarto, que para nosotros ha sido fundamental. Regalar y recibir amor. A ver, aquí hay un texto bíblico que es como el cimiento de lo que nosotros creemos como cristianos. Hay muchos textos del Evangelio que son importantes, pero quizás este es uno de los pilares. Y que se hace, y lo hemos repetido, y el Padre lo dijo, y Monseñor Chumalí lo puso. ¿Cómo descubrimos, cómo sabemos que somos cristianos? Por el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Se nota? ¿Lo notamos? ¿Se ve o no se ve? Y esto es un trabajo, es un camino en construcción, que lo tenemos que construir todos. Y que en nuestro caso ha sido como un filtro que le hemos tratado de poner a todo lo que hacemos. Que no, y es difícil, es decir, ¿sabes qué? El consciente me dice, quiero que las cosas se hagan perfectas. El corazón me está diciendo, no, lo que importa es que se haga con cariño. Y ojalá eso se note. Y la humildad de recibir amor. O sea, yo recuerdo aquí, perdón que estamos en la confianza, pero alguna vez estar como viendo sentido como más sobre la Jimmy y Mauricio estuvieron ahí. Alguna vez después del asado con este curso 57 que estábamos con Claudio, ¿no es cierto?, con la Fran y Mata, y nosotros después nos invitaron a la casa de ellos y ya, vamos. Y seguimos carrete como uno más con ellos, no podían creer que no teníamos curso. Pero así estábamos. O en el caso de la Anita Mauricio, nosotros estábamos solos y nos acogieron también. O sea, hemos sentido este cariño de muchos de ustedes. Lo hemos recibido y hemos tratado de regalarlo. Así que gracias a muchos, por esta experiencia vital. Y quiero hacerlo carne aún más específico. Nosotros entramos a Chanza por este caballero. Es el padre Pedro Gutiérrez. Ahí está con nuestra niñita chiquitita en el bautizo. Él bautizó a todos. Y nos casó a nosotros. Él está en Porticello hace 15 años, 16 años. Está ya vegetal. El Alzheimer se lo ha ido comiendo poco a poco y la verdad es que es doloroso. Claro, nosotros íbamos con los niños y ya los niños en algún momento nos dijeron quiero acordarme de él de otra manera. Pero lo vemos y está bien, o sea, físicamente está como si fuera una guagua. Está feliz, se ríe de repente, pero ¿qué es lo más importante? Y es un poco lo que venía en el título. De él recibimos mucho amor. Es la sensación de sentirse hijos predilectos de Dios. Sus prédicas eran un desorden. Podía ser, no era lo más, pero sus confesiones se sentían inmensamente amados. Uno salía inmensamente amado por Dios. Y bueno, eso es maravilloso. Y eso es una marca que nos quedó pegada. Y que lo volvimos a vivir aquí, en la federación, cuando estábamos viendo si entrábamos o no. Estábamos ¿Ustedes saben por qué entramos a la federación? No. Estábamos Pero pasa todavía. Estábamos, ¿qué hacíamos? ¿A dónde nos íbamos? Podría ser eventualmente el instituto. De hecho, estábamos en tu casa, varias veces nos invitaron, ahí nos tenían aguachados, y en un momento escuchábamos la prédica de Pancho Mare diciéndonos ahí, y claro, nos tenía casi convencidos, pero había algo que nos faltaba. Y la Andrea me dijo, oye, ¿por qué no vamos a un retiro en silencio? Para discernir. 7 años de matrimonio. Con 7 años de matrimonio dijimos, ya pues vamos. Mi padre Rafa nos lo hacía y había varios matrimonios. Y los matrimonios tenían 40 años, 50 años, eran bastante más mayores que nosotros. Y la Andrea se angustió. Se angustió porque encontró que no era nuestro lugar. No estábamos ahí bien. O sea, ¿qué pasaba? Y o sea, me sentí bicho raro. Hablando del canal. Uno también. De ahí ellos
que son nuestros papás de federación, nos miraron con esta mirada transparente de que ¿qué te pasa? Yo te estoy acogiendo, y solo la mirada, buscando las toallas, y después no nos hablamos nada hasta que terminó el retiro al almuerzo del otro día. Pero solo esa mirada nos conquistó, nos acogió. Y esa mirada hizo que después de eso, por supuesto, ellos nos conversaron. Ellos todavía no vivían donde vive ahora la Fanny, vivían en Providencia. Nos invitaron a su casa. A tomar tecito. Y después de invitar a tomar tecito, ella fue a hablar con el padre Humberto para saber si este matrimonio, cómo estaba, y no sé qué, y le gustaba, si les parecía. Y nos emboló de perder y teníamos carta ligerito después haciéndola aquí. ¿Ya? Pero así fue. Y nosotros, lo que nos gustó de ellos era la alegría de estas personas mayores que no se andaban quejando como mis abuelos o mi familia del sur, que es muy quejona, somos también, yo a veces también me caigo así. Cuando me pongo muy así, mis hijos me dicen, mamá, estás como la abueli. Ya, caché, voy para allá, voy para allá. Entre paréntesis, para los más jóvenes, se llama Amelia Sullivan y Hugo Moreno, del curso 3. Con ellos sentimos lo mismo que con el padre Pedro, inmensamente amados. Y eso nos trajo para acá. Si estamos acá, es por eso. Así que para nosotros es muy importante, la esperanza se funda en eso, en sentir ese amor. Así que eso es fundamental para nosotros. Y ellos eran como los abuelos de los niños, o sea, cuando el Andrés, por ejemplo, octavo básico, tenía que invitar a alguien para las fiestas de octavo, no teníamos nada, vieras cómo rezaban y me ayudaban a buscar, no te preocupes, pero todo el curso 3 rezando, y rezaban antes y después, y tuvo personas y tenía alguien con quien ir a la fiesta de graduación, lo solucionaba. O sea, en la vida cotidiana. Y el último punto para nosotros, fundamental para construir esperanza, construir comunidad. La verdad es que parto aquí con la comunidad original, la base. Si el matrimonio no está bien, como que todo lo demás guatea. Y en ese sentido es que ha sido súper importante, y la Andrea es como el guía, el faro que me dice y me reconduce cada vez que nos volamos, así como que la pega, las cosas, y no, oye, nosotros hablemos, compartamos, darnos tiempo. Y darnos tiempo significa cuando tiembla, cuando sabemos cómo apoyarnos uno al otro. Cuidar el matrimonio. Por ejemplo, eso del 2006, cuando llegamos donde Jorge Knox, ese año murió la mamá de Marcelo, estaba con cáncer. Murió la hermana, una sobrina de Marcelo en octubre, en menos de una semana. Y además de eso estaba el papá de Marcelo enfermo con no sé qué. O sea, fue un año muy, muy fuerte. Pero los ejercicios no sostuvieron. No sostuvieron, estaban ahí. Entonces, nosotros, no te digo que, porque es parar, es nuestro sueño alguna vez cuando Jorge nos pidió dejar el legado. Estamos haciendo otras cosas que hicimos el año pasado, que son unos talleres chiquititos de ejercicio, pero en algún minuto es nuestro sueño que se vuelvan a hacer en la vida diaria, y hay también, los jesuitas tienen mucho y son muy buenos. Pero lo que yo voy es un ejercicio, es un músculo. Y todos los que hacen deporte, entonces todo se trabaja, es una decisión. Entonces la esperanza también es una decisión. Y en el fondo también en esto, cada uno de nuestros cónyuges tiene algo especial porque nos conocen, nos aman. Pero también porque nos aman nos hemos desnudado frente a ellos, saben nuestras debilidades. Y es súper lindo abrir ese corazón entero, porque esa confianza, yo creo que esa palabra también la he escuchado aquí, está muy relacionada, son como parientes de la esperanza. La confianza es la que hace que entre nosotros podamos apoyarnos, alimentarnos y llevar a los demás ese cariño. Entonces, de hecho el padre Pedro nos decía cuando nos casamos, me dijo a mí, eso me acuerdo perfecto, Marcelo, Andrea es tu Cristo. Y es re difícil que el Cristo me está hablando todo el rato y no te dice cosas muy bonitas de repente. Pero pueden descubrir cuando efectivamente la Andrea es voz de Dios. Y yo creo que todos ustedes escuchan esa voz de Dios muchas veces. Otra cosa es que no queremos escucharla, pero hablan. Y el cónyuge habla y a veces habla cosas muy lindas y nos ayuda mucho. Y
obviamente nuestros hijos. A nosotros nos han enseñado mucho. Yo creo que para los abuelos también los nietos. Por lo menos lo que escuchamos es que enseñan mucho. Yo creo que hay que agudizar todos los sentidos para escuchar. Los niños tienen muchas cosas que decirnos y nos han enseñado mucho. A conectarnos con el Dios de la vida, a conectarnos con el Dios de este tiempo. Porque de repente cuesta entender esos tiempos. Nos cuesta mucho conectarnos con ese tiempo. Porque nuevamente la queja, oye, nuestro tiempo era mejor. Y la verdad es que no, este es nuestro tiempo. Esto es lo que estamos viviendo, este regalo que Dios nos dio, este tiempo. Y ahí es donde voy a una comunidad un poquito más grande, porque si nos quedamos aquí, yo creo que no estamos cumpliendo el plan de Dios. Tenemos una comunidad bastante más grande ya. Y yo creo que la hemos vivido hoy. Hemos vivido lo que es, no somos un grupo chiquitito, somos hartos. Y nos hace bien estar juntos para alimentarnos y retroalimentarnos. ¿Cómo? No desde los jefes, no somos nosotros los que lo hacemos, sino que desde ustedes. Y lo que hemos vivido y estamos tratando de crear esos puentes para que los que tienen más experiencia puedan contar la historia de Schoenstatt y la historia personal que ustedes han vivido, que es larga, a los nuevos, que no tendrán tanta historia, pero tienen una energía y una fuerza gigante para regalar. Yo creo que ese complemento es lo que hace que esta comunidad tenga mucho sentido, para que construyamos juntos lo que Dios quiere. Así que esa es nuestra tarea que les entregamos a ustedes.